El mayor problema del mundo, la deuda externa de los países. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Les voy a comentar que durante años se estuvo enseñando incluso en las escuelas de finanzas, de contaduría y de administración que las deudas eran buenas y que podías utilizar el dinero de otros para hacer crecer negocios, para fortalecer gobiernos y para incrementar el rendimiento, los activos y el capital de las personas, lo cual durante años es y fue un error. El error se va a demostrar porque estamos ante la puerta de una grave crisis financiera mundial encabezada por tres causas. La primera, la deuda externa de las naciones; la segunda, la deuda interna; la tercera, la deuda de los ciudadanos de los países del mundo. Y por último, si pudiésemos agregar una cuarta, serían la crisis de las pensiones, que no existe ningún país en el mundo que vaya a poder cumplir con el pago de las pensiones. De acuerdo a la curva poblacional, a los ingresos de los diferentes gobiernos es prácticamente imposible. Aquí cabe la reflexión de lo que ocurre en Latinoamérica, en países como Ecuador, Chile, Colombia, donde jóvenes, muy jóvenes, salen a protestar porque ellos no saben cómo es ganar y obtener las cosas y no se les ocurre pensar, a algunos, no digo a todos, pero sí en su mayoría de los que protestan, no se les ocurre pensar de dónde vienen los ingresos del gobierno. Nada más creen que el gobierno debe cumplir todas las necesidades del ciudadano y ese es un grave error. El gobierno no te va a cumplir todas tus necesidades ni te puede garantizar todo gratuito. Educación, salud, casa, sustento, todo gratuito. Apoyo para que estudies, apoyo para que tengan a sus hijos las embarazadas, apoyo para que los críen las madres solteras, apoyos, pensiones cuando no cumplen los requisitos, cuando no han trabajado lo suficiente, el gobierno completo. Pues es imposible que los ingresos de los diferentes gobiernos del mundo alcance. Y como han tratado de hacer política la mayoría de los gobiernos en la mayoría de los países, es tratar de cumplir las promesas y lo que pide el pueblo. Por lo tanto, se han estado endeudando al grado que ya lo que produce un país en un año, toda la riqueza que genera en un año, es prácticamente el equivalente a la deuda de la mayoría de los países en el mundo. Incluso Estados Unidos se calcula que su deuda interna, la deuda externa sumada y la deuda de sus ciudadanos es 20 veces superior a la riqueza que genera en un año, y estamos hablando de la mayor economía del mundo, lo cual es prácticamente impagable. Por eso se dice que el mayor problema financiero del mundo en un futuro próximo, cercano, que ya está en puertas, va a ser las diferentes deudas, la interna, la externa, la de pensiones y la de los ciudadanos. De acuerdo al organismo financiero, tenemos varios organismos financieros a nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Se dice que de acuerdo a las estadísticas que publicó el mismo Banco Mundial, el endeudamiento del mundo global es de 188 millones de dólares al cierre de 2019, lo que se estima y que se va a declarar a que cerró el 2019, así como el 230% del producto de lo que produce el mundo, lo que genera el mundo de riqueza en un año. Los diferentes países a nivel mundial ya lo deben más de 2 veces. Esto es, el 230% ya se debe de lo que genera el mundo, 230%. 2 años, 4 meses es lo que se debe. Si se tuviese que pagar, el mundo no podría gastar nada, el mundo completo, durante 2 años, 4 meses, y así podría cubrir los pasivos reconocidos. Porque vamos a hablar en el caso de México, que todo mundo pide, por ejemplo, los municipios, los alcaldes piden créditos y los municipios de México están endeudados de una manera desastrosa. También los estados, hay estados como Michoacán con deudas enormes y gigantescas, o algunos estados del norte, o estados como Veracruz, que tienen deudas que ya no son manejables y que van a necesitar un rescate de la federación, lo cual también
trastoca las finanzas públicas de los gobiernos, en este caso el de México, porque el gobierno y los diferentes gobiernos en el mundo obtienen ingreso de lo que se recibe del pago de impuestos de sus ciudadanos y de personas que realicen operaciones comerciales en su país. Entonces hay que cuidar a esa gallina de los huevos de oro, que es la sociedad civil. En el caso de México es la que paga impuestos. El gobierno va a necesitar impuestos. He comentado que aproximadamente para 2020 el gobierno federal va a destinar 600,000 millones para ayuda social, pero también el equivalente sería para el pago del servicio de deuda externa únicamente, faltaría otra cantidad equivalente para el pago de la deuda interna y una cantidad equivalente para el pago de las deudas de los ciudadanos. Estamos hablando de cantidades gigantescas y estratosféricas. El presupuesto del gobierno de México es de 6 millones de pesos, es el presupuesto total del gobierno federal de México. De ahí tiene que destinar 600 para la SEP, 600 para el servicio de deuda, ¿sí? Y 600 para programas sociales, ya son 1,800 para 6,000. ¿Cuánto queda para lo demás? Aquí lo que está trastocando las finanzas públicas en el caso de México es el servicio de deuda, que con tan solo eliminar los servicios de deuda de municipios, de estados y de la federación, se podría ofrecer una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos mexicanos, porque se podría apoyar al pequeño comercio, a la iniciativa privada de los ciudadanos, personas físicas sobre todo, y también los apoyos sociales se podrían ofrecer de mejor calidad. Porque aquí voy a aclarar una cosa: es correcto y es adecuado que el trabajador gane bien y viva adecuadamente, pero tampoco podemos exigir todo al gobierno, porque no nos va a dar que porque pongan en la Constitución que tenemos derecho a casa, vestido, sustento, educación, salud, no nos va a dar todo eso gratis. También el ciudadano debe de esforzarse y trabajar. Una manera también lo es el pago de impuestos. Si de alguna manera pagamos más impuestos los ciudadanos, el Estado está obligado a darnos mejores servicios, pero eso debía establecerse en la ley, que tengan un tope, un porcentaje que no puedan destinar más allá, que no se pueda contratar deuda, para empezar. En segundo, que no se pueda destinar 9 de cada 10 pesos al pago de nóminas. También deben observarse que la burocracia disminuya y que no haga 20 veces la misma cosa. Hay 20 personas que hacen lo mismo. Hay duplicidad, triplicidad, cuatruplicidad, quintuplicidad, decaduplicidad de lo mismo, y hay dependencias que duplican el servicio. En el caso, vamos a poner como manera de ejemplo los derechos humanos. En todo hay derechos humanos. La Comisión Estatal, la Comisión Nacional, en cada uno de los organismos públicos. O sea, no puede haber tantos. Debe de haber uno solo, y el presupuesto debe aprovecharse al máximo, hacerlo rendir, extender el presupuesto y aumentar la calidad de los servicios, pero no que todo el mundo haga lo mismo. Igual en el caso de los institutos electorales, debe de haber uno nacional y ya, que él haga todo, pero no, hay locales, hay estatales. O sea, no puede ser, porque están haciendo lo mismo, están duplicando y triplicando costos, también en el servicio educativo, en el servicio de salud. Ahora bien, no se habla de que, por ejemplo, en la SEP existe un aproximado de 200,000 aviadores. Eso es tan solo en la SEP. Imaginen en todo el gobierno de los diferentes niveles, estatal, municipal, federal, ¿cuántos aviadores va a hablar? Si se pudiese disminuir la cantidad de aviadores, aumentarían los ingresos del gobierno. Pero hay que establecer en una reforma constitucional la manera clara de cómo se van a gastar esos recursos, y tener como prioridad, así como existe una prioridad de rescatar el petróleo en México, debería de haber una prioridad del pago de pasivos, de alcaldías, de estados, de municipios, de la federación, el pago de pasivos, y evitar por ley que las dependencias renten, porque es una cosa en la que se les va el dinero. En los hospitales se les va el dinero en el comedor, en dar de comer a todos. El comedor debe ser para los pacientes y con dietas económicas, porque después todo mundo come en la cocina, en el comedor de un hospital, y eso es indebido. Ahí es donde más se gasta. También el agua caliente, desperdicios de metros cúbicos de gas en todos los hospitales. Sí debe haber agua caliente, pero es para los pacientes, y debe haber un horario
no puede estar 24 horas al día encendidas las calderas en todos los hospitales del México. Es por poner un ejemplo, porque hay otras dependencias que tienen el aire acondicionado día y noche, incluso en la noche. ¿Para qué lo tendrían encendido? Son formas acostumbradas de despilfarro, de derroche. Un claro ejemplo es todos vimos lo que ocurrió en el último temblor en la Ciudad de México. Vimos que hubo edificios como los condominios que se siniestraron, que había 9 edificios, 2 fueron demolidos, quedaron 7 edificios en pie, y para una cantidad escasa de departamentos, para 400 departamentos, se destinaron 640 millones para su reconstrucción. Estamos hablando que cada departamento se le invirtió por parte de los apoyos del gobierno más de 1 millón de pesos. Y yo te preguntaré, si comercialmente los departamentos en esa zona de esas características cuestan de 600 a 900 mil pesos, ¿cómo fue posible que únicamente para repararlos se haya gastado casi lo doble de su valor comercial? Esa es la forma y el claro ejemplo de cómo el gobierno derrocha el dinero que recibe de impuestos. Pero todas esas cosas se pueden subsanar si la clase política hace su tarea, hace su trabajo y se van modificando poco a poco las leyes. Es una tarea gigantesca, pero se puede empezar poco a poco. Así como el actual gobierno tiene la voluntad de rescatar el petróleo, porque no nos engañemos, eso de que la conversión a nivel internacional de los vehículos va hacia lo eléctrico, eso es una falacia. México, los ciudadanos mexicanos y de América Latina no tienen los ingresos suficientes, no ganan lo suficientes para modificar, cambiar todo el parque vehicular a eléctrico. Eso va a ser prácticamente imposible. ¿Quién va a pagar esas cantidades multimillonarias para el cambio de vehículos de combustión a eléctricos? Por lo tanto, México tiene todavía años por delante en automóviles de combustión. No quiere decir que yo apoye esa tecnología, pero lo más ideal es una tecnología híbrida. Nada de poner centrales de recarga ni nada de esas cosas. Simplemente una tecnología híbrida, que un motor eficiente, adecuado, ecológico, genere la energía en el mismo vehículo para mover el vehículo de manera eléctrica. Híbrido. La generación de la electricidad es a través de un motor de combustión eficiente y pequeño, y la generación de la tracción de la conducción será a través de un vehículo eléctrico. Aquí en México tenemos fabricantes mexicanos de vehículos, pero no ha habido apoyo de parte de los diferentes gobiernos. No únicamente el federal, hay gobiernos municipales y estatales, pero ninguno apoya iniciativas de desarrollo e investigación de mexicanos. Podríamos incluso avanzar hacia la modernidad en la medida de lo posible, pero toda la sociedad debe de estar consciente de ello y se deben canalizar los apoyos y los esfuerzos a través de un orden federal. Ahora bien, estamos hablando de que esa increíble deuda de 188 millones de dólares que debe el mundo en su conjunto, México es un país que debe también varias veces lo que produce en un año. Si combinamos también, les hablé del ejemplo de Estados Unidos, que debe 20 veces lo que produce en un año y es la economía más importante del mundo. Ahora, la economía mexicana tampoco es pequeña. Somos la economía número 15 del mundo, alrededor de 1.500, la de Estados Unidos alrededor de 20, la de China alrededor de 16. No que China ya vaya a alcanzar a Estados Unidos, no. China tiene lo que genera de riqueza en un año es de 16.000 millones de millones. Estados Unidos es de 20.000 millones de millones. Y México es mucho más pequeño, 10 veces menor que China, es de 1.500 millones de millones. Aún así, somos una de las economías más grandes de América Latina, somos la segunda más grande. La primera es Brasil, la segunda es México. Mucho se habla y se pone de ejemplo a otros países como Chile, que generan mucha riqueza para sus ciudadanos, pero Chile es un país muy pequeño, tiene muy pocos habitantes y tiene un producto nacional, lo que produce de riqueza en todo el país en un año es muy poco comparado con una economía grande, enorme como la de México. Te comparé con las más grandes del mundo, Estados Unidos 20, China 15, México 1.500. Estamos hablando que es la economía 15 de las más grandes del mundo. Entonces nuestro país es un milagro económico aún y a pesar de todo, porque aún y teniendo lo que ha sucedido y ocurrido,
Un ejemplo de ello es la injustificada devaluación de 12 pesos a 20 pesos sin ningún motivo. El gobierno no había dado motivo, de hecho les estaba regalando el petróleo, no digo que esté bien, pero lo había hecho y aún así lo devaluaron. Hoy pudiese decir que es como una especie de traición de Estados Unidos hacia México, que aún y a pesar de haberles regalado todo, mineras, todo, aún así se devaluó el peso mexicano de 12 a 20 sin motivo, sin razón, sin causa. No hay ninguna justificación, por más que se quieran hacer algunos los científicos y quieran explicarlo, era imposible. En México no había cambio de gobierno, en México no había ocurrido nada, no se estaba nacionalizando nada, al contrario, se les estaba, en ese momento afortunadamente ya se está rescatando el petróleo, pero en ese momento se estaba, había ese cambio de la mal llamada reforma energética, donde se obsequiaba la electricidad y el petróleo a inversionistas, sobre todo norteamericanos. Entonces, ¿por qué nos devaluaron la moneda de 12 a 20? Es un motivo de reflexión y de análisis. Regresando a esto, México y Latinoamérica están totalmente en riesgo, ya que no han logrado mantenerse ajenos a esta ola mundial de deuda externa, deuda interna y la deuda de los ciudadanos y la deuda de las pensiones, lo cual va a ser impagable si no se ponen nuestros gobiernos inmediatamente a saldar pasivos. Esperemos tomen conciencia nuestros gobernantes desde el municipio, el estado y la federación, tomen conciencia, así como cualquier paraestatal que opere hoy en México, cualquier entidad pública, tome conciencia, también los entes privados, los ciudadanos, de que hay que pagar deudas. No es bueno deber, nunca ha sido bueno y nunca lo será. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.